Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Negocios Inteligentes. Y yo les voy a decir algo, hoy es un episodio excepcional, no solamente porque hay un invitado especial, sino que estamos haciendo una excepción, por eso es excepcional. Esta primera temporada estamos entrevistando a todos los emprendedores y empresarios costeños, colombianos, barranquilleros, locales, porque nos ha interesado visibilizar esos emprendimientos y los retos que están enfrentando. Pero hoy tuvimos que aprovechar la visita de un amigo, un entrañable amigo que se llama Santiago Villarreal. Él es el CEO de una consultora llamada Algorítmica, dedicada a trabajar con startups. Y a mí me parecía importante hacer esta excepción con Santiago porque la información que él nos puede compartir y lo que él nos puede ayudar a los emprendedores en México y en los Estados Unidos es información sumamente de alto valor, sumamente valiosa, y teníamos que aprovecharlo para todo lo que estamos trabajando por los emprendedores. Entonces, bienvenido Santiago. Tuvimos la oportunidad de conocernos en un evento de bastante conexión que es el PropTech Latam Summit Week, ahorita en la Ciudad de México en junio. Cuéntanos un poquito cuál es tu background profesional, a qué te has dedicado todos estos años y ahora qué es lo que estás haciendo con Algorítmica. Claro, con gusto, Roberto. Bueno, primero que nada, muy agradecido por la invitación y por el espacio. Respondiendo a tu pregunta, soy abogado de profesión desde hace ya cerca de 15 años. Egresé en 2012. Tengo dos maestrías, una en Derecho Corporativo y otra en Derecho de Startups, la segunda de ellas por la Universidad de California en Berkeley. Y a partir de que estudié esa segunda maestría en el año 2018, fue que me enfoqué de lleno a asesorar a empresas de tecnología, ya no únicamente desde un punto de vista legal, sino también estratégico u operativo, precisamente porque en esa maestría vimos cuestiones que no solamente eran de derecho, sino también de finanzas o de desarrollo organizacional, etcétera. Entonces, sí, actualmente en Algorítmica, si bien contamos con un brazo legal, nos enfocamos a apoyar a las empresas en el desarrollo de su estrategia corporativa. Ahí mencionaste, y justamente es el tema de algorítmica. Quiero que nos cuentes qué es algorítmica, de dónde nació algorítmica y cuál fue básicamente la idea de algorítmica. Claro, Algorítmica surge con un concepto muy sencillo, que es que para ser exitoso en el emprendimiento o al momento de abrir un startup, no es necesario únicamente tener, o no es suficiente, más bien, tener solo una buena idea, sino que también necesitas un andamiaje legal correcto y necesitas ciertos procesos o ciertas métricas para que tu startup sea exitosa. En pocas palabras, digamos que en Algorítmica nos encargamos de que el emprendedor crezca de una forma más rápida y con menos tropiezos, asegurándonos de que el emprendedor no cometa los errores que sobre todo el emprendedor primerizo suele cometer al momento de abrir una empresa de tecnología. ¿Qué fue lo que te llevó a motivarte o cuál fue el drive que a ti te llevó a tratar de solucionar este problema? O Ujú. sea, ¿lo viste repetido en muchas personas cercanas a ti? ¿Cómo lo Sí. viste? Sí, en Algorítmica nos dimos cuenta de que la mayoría de los emprendedores primerizos suelen cometer el mismo tipo de errores, casi de manual. Entonces, Por lo menos dinos uno que te recuerde mucho, que pasa bastante más de lo que uno cree. claro, yo diría que el principal es contratar publicidad pagada antes de llegar a Product Market Fit. O sea, antes de que tengas crecimiento orgánico, antes de que los clientes de verdad estén convencidos de la oferta de valor y que te den dinero a cambio de esa oferta de valor, hay muchos emprendedores que piensan que por pagar pauta ya con eso la van a hacer y la verdad es que no. O sea, si tu producto no conecta, si tu producto no vende por sí mismo, de forma orgánica, no hay una cantidad de pauta O que... sea, que digamos, ahí el consejo es, oye, encuentra tu producto, Sí, tu product market fit. sí. Trata de que sea el público el que lo moldee Ujú. y ahí mete la pauta cuando ya sepas que eso va a funcionar. Es más o menos esa la idea. Claro, sí, de hecho hay un autor que a mí me gusta mucho
que fue quien empezó con este movimiento de Lean Startup, ¿no? Que es Eric Ries. Y él justamente Amigo. dice que, o sea, bueno, él en inglés dice que tienes que salir de tu edificio, o sea, que estando enfrente de la computadora o de tu tablet, no vas a obtener las respuestas que el cliente busca, o sea, con suposiciones o haciendo nada más un plan de negocios elaborado, no vas a tener un producto que conecte, o sea, tienes que salir a preguntarle al cliente qué es lo que quiere, qué es lo que le duele, qué es la solución que espera, ¿sabes? Claro. Entonces, como nos comentaste, tú asesoras de startups, pero quisiera que comenzáramos con lo básico, que es una Sí. startup. Un startup, igual refiriéndome a la doctrina de Eric Ries, es una empresa que realiza o que tiene un producto o una solución que es repetible y escalable. Repetible en cuanto a que lo puedo hacer un número indefinido de veces y va a funcionar o va a ser una solución que funcione en un número indefinido de veces, y escalable porque tiene que ser exponencial. O sea, si yo le meto un peso, tengo que sacar 3 o 4 o 5. Sin esos dos elementos, para mí no sería un startup. ¿Cuál crees tú que es la oferta de valor que da Algorítmica? ¿Qué es lo que diferencia a Algorítmica de otras consultoras para startups en todos estos años que llevas asesorando startups? Claro, siento que nuestro diferenciador es que tenemos, por un lado, la parte legal enfocada a startups. O sea, en México al menos es difícil o somos muy pocos los abogados que realmente conocemos la cuestión de startups o que la vemos en el día a día, simplemente para negociar un term sheet o para negociar ciertos términos una nota convertible, no sé. Sí, de verdad no es que lo diga para pararme el cuello, como es la expresión en México, pero o sea, de verdad somos abogados, somos pocos los abogados que sabemos hacer bien ese tipo de cosas. Y como decía, aunado a la experiencia legal, también tenemos experiencia en desarrollo de métricas para medir el crecimiento de la empresa, desarrollo del modelo de negocio, o sea, cómo va a ganar dinero la startup. Esto es algo que por lo general llevarías con 2 o 3 asesores distintos, pero en Algorítmica tenemos un proceso más holístico o más integral. Una pregunta. ¿Tú trabajas con Algorítmica con cualquier startup o tú tienes como unos principios base o algo como con lo que tú seleccionas con qué startups trabajar? Eh, Podemos trabajar con empresas desde etapa muy temprana. De hecho, para startups de etapa temprana los ayudamos desde el proceso de validación de ideas, o sea, ver que su proof of concept o su MVP, su producto mínimo viable, justamente cuente con ese product market fit. Para empresas un poco más que tengan ya tracción, solemos ayudarlas con la etapa growth, o sea, optimizar sus métricas de crecimiento. Y cuando ya están, digamos, a punto de salir a bolsa o a punto de tener un exit o que compren la empresa también, podemos ayudarlos con su pitch deck. O sea, el documento o la presentación que le van a dar al inversionista o al posible comprador de la empresa. Y una pregunta, ahí tú asesoras en cualquier etapa, desde Ujú. Bootstrap, Serie A, Serie B, Serie C. Sí, total. Pero ¿cuál ha sido, en tu experiencia estadísticamente, el más fuerte en esas etapas? Por lo general en etapa growth, porque es cuando el startup ya tiene tracción, ya tiene validación y, por qué no decirlo, también ya tiene ciertos recursos para pagarte algo interesante, Ahora, ¿no? hagamos un ejercicio. Cuéntanos con pocas palabras ese paso que los que quieren emprender creando una idea novedosa, repetible, escalable, o sea, Sí, una startup, sí, hay una serie de pasos. claro. Obviamente nosotros no los conocemos, pero queremos escucharlo para que nuestros espectadores lo vean Ujú. de un experto como tú, desde Bootstrap hasta la última parte. Ujú. ¿Cómo funcionan esa fase y cómo las catalogas o categorizas tú? Claro, en Algorítmica por lo general seguimos una metodología de un autor estadounidense que se llama Bill Ollett. Esta metodología se llama Disciplined Entrepreneurship, o sea, emprendimiento disciplinado. Y justamente es lo que anima a abrir Algorítmica, ¿no? El que
sabemos que hay como ciertas recetas o hay ciertos procedimientos ya probados que le permiten a un emprendedor alcanzar, el éxito con cierto grado de certeza. O sea, que el emprendedor no simplemente diga, yo creo que es por aquí, sino que, insisto, ya existe un camino andado que puede llevar al emprendedor con un cierto grado de certeza a ser un emprendedor exitoso. Esta metodología es de 24 pasos. Siento que me voy a extender muchísimo si abordo los 24, pero empieza desde la ideación, o sea, estos procedimientos creativos, ¿no? Del pensamiento convergente, el pensamiento divergente, etcétera. Después la validación de las ideas, justamente con lo que yo mencionaba, de salir a la calle a preguntarle al cliente qué es lo que le duele, qué solución querría tener. Y ya posteriormente que tengas esa validación o que tengas ese product market fit, buscar todo lo demás, ¿no? Métricas escalables, etcétera. Pero así, grosso modo o a grandes rasgos, sería esa metodología. Pero hablando, esa es la metodología interna algorítmica, pero yo quisiera saber cuando llega, pues que esta empresa, este startup hacia ustedes, que usualmente ya es cuando llevan un tiempo avanzado, ¿Sí? cómo empiezan como a dirigir la metodología interna de la empresa. O sea, cómo Claro. ustedes entran allí. Sí, tenemos un cuestionario que solemos realizarle a las empresas que recién llegan con nosotros. Es un cuestionario sencillo de 15 preguntas y con ese cuestionario nos da una idea muy acertada de en qué etapa o en qué proceso va la startup y a partir de ahí podemos diseñarles un plan que se adapte o que se adecue al punto en donde están ellos, ¿no? Y te quería preguntar, de esos startups con los que has trabajado, ¿cuál crees que son como los más fáciles Ujú. con los que se puede cooperar? Porque yo siento que es un los startups son muy difíciles de iniciar porque sobre todo está el tema de cómo conseguimos dinero por otras partes Ujú. y cómo estructuramos legalmente, cómo es, o sea, cómo son esos clientes con los que son más fáciles de trabajar y guiar en este proceso. Claro, como en cualquier sector o en cualquier industria hay clientes de todo tipo. O sea, hay clientes que como que te hacen mucho caso, ¿no? Les das una recomendación y sí la toman en serio. Hay otros emprendedores que por lo general son como algo más reticentes, pero yo diría que sobre todo los que se dedican a marketplaces son como los que han tenido más apertura a que los ayudes, precisamente porque una startup que se dedique a un marketplace, en términos económicos, tiene una economía two-sided market, un Claro, tiene mercado. dos clientes a que atender, Sí, que es el proveedor y el consumidor. exacto. Y digamos que el principal problema que tiene un marketplace es que no sabes a cuál de los dos lados de ese mercado darle prioridad. Y sí, eso, Lo eso, estamos viviendo. eso se define con métricas, 100%. Claro. Bueno, ahí dentro de todas las preguntas que tenemos para un tipo como tú, ¿Sí? teníamos pensado en que muchos emprendedores siempre se enfocan en el producto, en el producto, en el Ujú. producto, en la solución, no en el problema, pero no se están enfocando mucho en el modelo de negocio o en el revenue. Sí. ¿Qué consejo le daría a un emprendedor que está arrancando a crear su startup Ujú. para construir un modelo que sea realmente sostenible y escalable Ujú. de arrancada? Primero que nada, y voy a retomar este concepto de product market fit, perdón que lo mencione tanto, No, no, pero es de no. verdad un concepto fundamental Apréndanselo. Product Market Fit. sí. Y además es un concepto que creó Mark Andreessen, que es uno de los principales tecnólogos y inversionistas de capital de riesgo de Silicon Valley. Lo primero que diría es que no tomen ese product market fit como algo estático. O sea, dependiendo de la etapa en donde está tu empresa, vas a encontrar product market fit distinto. O sea, si eres una etapa muy temprana, tu PMF no va a ser igual que una etapa growth, que una etapa pre-exit. Y bueno, sería sobre todo, vuelvo a las métricas, o sea, que no tengas métricas de vanidad. O sea, por ejemplo, tengo un startup que asesoro, están en una etapa muy temprana y alguna vez les pregunté, oye, ¿y cuántos clientes tienes? Me dijo, si no recuerdo mal, como 50,000, algo así.
y le pregunté al founder, oye, ¿y esos clientes te pagan? No, pues no. Ah, bueno, no creo que sean tus clientes. Entonces, insisto, es enfocarte en métricas que de verdad te den información o que sean métricas reales, por decirlo así, y no simplemente un número que yo inventé para subirme el ego, para engañarme a mí mismo diciendo que voy bien, cuando en realidad no tengo nada. ¿Sí? Y hablamos de ese tema ahorita cuando se empieza a conseguir ese capital. Ujú. Que, o sea, conseguir capital tiene que ser muy intimidante y justamente lo hablábamos en podcasts anteriores, que la respuesta más normal es no y te cierran la puerta. Sí. No. Entonces, ¿qué consejos darías tú para las personas que están empezando a conseguir capital en ese proceso tan intimidante y que le da tanto a uno en el ego? Claro, bueno, como un paso previo, Gabriela, hay que tomar en cuenta que un inversionista de capital de riesgo, los ángeles inversionistas no tanto, porque invierten su propio dinero, pero el VC, como invierte dinero ajeno, va a ser como más quisquilloso o más especial al momento de invertir. Y hay que tomar en cuenta que un VC, al menos en Estados Unidos, va a recibir 200,000 pitches en un año y si acaso va a invertir una o dos veces en ese año. Y va a invertir en empresas que sean fund maker, o sea, que le dé un retorno de inversión de 10%, 15%, 20%. Casi, por ejemplo, si él tiene un fondo de inversión de 100 millones de dólares, va a buscar una inversión que en retorno le dé esos 100 millones de dólares y más. Entonces, por eso es que son tan quisquillosos. Pero respondiendo a tu pregunta, yo me enfocaría mucho en narrativa, o sea, en con qué historia El le famoso voy a vender. storytelling. Sí, storytelling 100%. Y me enfocaría, si fuera a reducir un pitch deck a 3 elementos nada más, yo me enfocaría en este orden, en mercado, producto y equipo. Mercado, porque si no vas a atender un mercado muy grande, muy difícilmente le vas a dar ese retorno de inversión que busca el VC. Entonces, si tu producto o tu servicio, tú consideras que teniendo una posición dominante del mercado, vas a llegar a unos ingresos de, no sé, 50, 60 millones de dólares al año, que, ojo, es muy buen dinero, hay quincenas que no los gano, pero sí, a un VC no le vas a llamar la atención con ese mercado tan pequeño, ¿no? Ok. Igual, el producto tiene que ser un muy buen producto, que por lo general sea 10 veces mejor en algún aspecto que los productos o los servicios que ya están en el mercado. Y en cuanto al equipo, lo más común es que busquen a un founder técnico, un founder que sepa programar, etcétera, y a otro founder que tenga más habilidades como de marketing o de ventas. O de ventas. O posiblemente de finanzas, ¿no? Un founder más empresario, por decirlo así, y no tanto ingeniero en sistemas o coder. Aunque últimamente sí hemos visto que le hacen algo más de caso a estos famosos solo founders, que son un único founder. Incluso yo creo que este año o a más tardar el próximo, ya sin duda vamos a ver algo que se llama el solocornio, ¿no? O sea, el solo founder que tiene El evaluación. solocornio. Sí, que tiene evaluación de unicornio, o sea, más de 1,000 millones de dólares. Fuerte. Bueno, ahora, dado que el acceso a la inversión en la región, hablamos de la TAM, ¿Sí? es un poco limitado, ¿cómo podría Algorítmica a facilitar el proceso de fundraising para emprendedores pequeños? Por ejemplo, ¿cómo ustedes le pueden ayudar a los emprendedores aquí de la costa que están arrancando, que no hay un ecosistema de emprendimiento de startups tan grande Sí. para que lleguen a mercados tan complejos como México o como Estados Unidos? ¿Cómo los pueden ayudar ustedes? Claro. ¿O nos pueden ayudar? Sí. Primero que nada, yo me enfocaría, digámoslo así, en ser hiperlocal, o sea, atender a lo que hace a Barranquilla ser Barranquilla, o a Santa Marta, o a Cartagena, por hablar de las ciudades de la costa. Encontrar ese diferenciador y construir sobre eso. O sea, para que no sea una copia de un Rappi, por hablar de una startup Claro, porque no muy es la exitosa misma. de Colombia. ¿Sí? Por otro lado, podemos ayudarlos con nuestra red de contactos. O sea, yo en lo personal voy a San Francisco 4 o 5 veces al año, conozco muy bien el ecosistema de allá
y por lo general los fondos de inversión de Latinoamérica replican lo que hacen en Estados Unidos. Entonces, digamos que si tienes una estructura corporativa o si tienes tu pitch deck o tienes varias cosas que van a ser atractivas para un VC de Estados Unidos, también lo van a hacer para un VC regional de la TAM. Claro, hay un concepto que cuando nosotros te conocimos lo veníamos hablando mucho en México con mis socios y contigo, y es el concepto del soft landing, ¿Sí? que entre otras cosas, yo voy a ser sincero, yo llegué a México y yo no sabía que soft landing era una palabra, un término que existiera. O sea, Sí. yo aprendí un poco de vaina allá y una de esas era el soft landing. Pero el soft landing es un servicio que un emprendedor va a requerir cuando quiera expandirse a otras jurisdicciones. Sí. Cuéntanos en palabras muy simples al que no entiende lo que estamos hablando, qué es el soft landing y cómo los puede ayudar a crecer exponencialmente. Claro, un soft landing, traduciéndolo literalmente, es un aterrizaje suave, y creo que el nombre habla por sí mismo, ¿no? Es encargarse de que el emprendedor tenga la menor cantidad de posibles problemas al momento en el que llega a un mercado nuevo o una jurisdicción A nueva. una jurisdicción nueva. Ajá. Entonces, justo es llevar al emprendedor de la mano, evitándole problemas que pueden ser muy costosos a futuro, como, no sé, elegir el tipo societario incorrecto. Por ejemplo, en México, si tú planeas levantar capital, sí o sí tienes que constituirte como una SAPI, una sociedad anónima promotora de inversión. Ok, Entonces, no tenía ni idea que eso existía. sí, entonces, si tú llegas a México con un abogado que no sepa de startups o que no tenga ese conocimiento, posiblemente te va a ofrecer constituirte como una sociedad de responsabilidad limitada o como una sociedad anónima, o incluso como una SAS, que aquí también en Colombia tienen SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, Ajá, pero no son tipos societarios que te vayan a adecuados. servir para levantar capital, si ese es tu objetivo. Igual, una vez que ya estás en México y quieres abrir operaciones en Estados Unidos, por lo general esa operación se llama flip, que es cuando abres una C Corp, idealmente en Delaware, y haces, o sea, tu C Corp va a ser una holding en Estados Unidos y después vas a tener tu sociedad operadora en la TAM. En la TAM. Ustedes también ayudan con Algorítmica en ese tema, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, eso digamos que un acompañamiento que Algorítmica le puede hacer a los emprendedores costeños, colombianos, barranquilleros, samarios, que Exacto. queramos llegar allá, lo mejor es irse con una consultora como la tuya que les hace ese babysitting legal Eso. en donde no les va a faltar absolutamente nada, no entran en ceros, no entran desorientados, porque ese es el tema. Cuando uno va a otro país, las leyes del otro país te pueden abrumar y tú la puedes estar embarrando totalmente. Sí, total. De hecho, como mencionaba, un servidor tiene una maestría en Estados Unidos, entonces yo puedo ejercer como abogado en Estados Unidos. O sea, conmigo vas a tener el mismo servicio que te daría cualquier abogado que haya estudiado allá. Entonces, sí, sin ningún problema podemos ayudarlos con ese tipo de operaciones. Claro que sí. Yo quisiera que habláramos de la formalidad del emprendimiento. Pues en la costa o mucho en Colombia se ve el tema tanto de la informalidad al momento de trabajar como en la informalidad de emprender. Entonces Una tragedia. ¿qué recomendaciones? O sea, ¿cómo tú le dirías a una persona, uno tiene que formalizar el emprendimiento? O sea, como hacer la empresa, hay que constituir una marca, hay que contratar personas de acuerdo al régimen para trabajar, o sea, todo ese tipo de cosas, y sobre todo en startups, porque siento que la gente se deja muy ir en ese tema y cuando la empresa crece, se encuentran con un montón de problemas cuando ya van a salir. Claro, sí, justamente de lo que se trata al tener una empresa formal es de evitarte problemas a futuro. O sea, imagínate que ya tienes como la inversión en puerta, ya tienes casi casi para que te transfieran o para que te den el cheque, pero el 100% de las inversiones de capital de riesgo son contingentes a que pases un due diligence, a que pases una auditoría legal. Entonces, insisto, imagínate lo frustrante que debe ser el que ya tengas la inversión de cientos de miles de dólares lista para que te la transfieran, pero en el due diligence o en la auditoría legal salió algo que no le convenció al VC y que pudiste haber resuelto cuando recién constituiste la empresa. De igual forma, el tener una empresa formal le da más seriedad a tu emprendimiento, ¿no? No es lo mismo decir, el emprendedor soy yo solo, Santiago Villarreal, a decir, sí soy Santiago Villarreal, pero soy socio o soy accionista
de una empresa con otros socios y que tiene tantos empleados, ¿no? Desde un tema de imagen es como bastante más, ¿cómo lo puedo decir? Bastante más benéfico el ser formal. Claro. Ahora, para ir cerrando un poco la entrevista, yo quiero que tú nos digas qué oportunidades ves en Algorítmica para ayudar a emprendedores en Colombia. ¿Tú qué opinas del ecosistema en Colombia? Ujú. ¿Qué le ves de bueno? ¿Qué le ves que puede estar faltando? ¿Y cómo puedes tú, digamos, ser un agente catalizador Claro. de la inversión para que explotemos más aún ese tema nosotros colombianos y sobre todo los costeños? Sí, enfocándome en la costa, por ejemplo, acá en Colombia tienen un evento que sucede también en México y en varias ciudades de Estados Unidos y en Chile, etcétera, que se llama Tech Week o la Al Semana de la Tegui, ¿qué está Tecnología. pasando? Está pasando. Sí, de hecho es por estas fechas, entiendo. Sí. Y por lo que vi, hay un Tech Week en Bogotá y otro en Medellín, pero yo no vi uno en Barranquilla o en Cartagena Imagínate. o en Santa Marta. Entonces, desde ahí siento que les falta un poquito de ese impulso. Creo que podrían empezar con un Barranquilla Demo Day, por ejemplo, en donde las startups interesadas puedan pitchar a los inversionistas también interesados de Barranquilla y bueno, partir de ahí, insisto, rescatando ese regionalismo o esos detalles que hacen a la costa colombiana ser la costa. Sí, justamente hablábamos de eso, de que hacen demasiada falta los escenarios. O sea, pero con lo que acabas de decir, no tenemos escenarios ni siquiera para los emprendimientos de restaurantes. O sea, son muy pocos, incluso en los de tecnología. Y siempre hablamos de que vamos a crecer. Aquí se habla mucho del tema de crecer como región, de crecer como incluso como Barranquilla. Pero un extranjero nos lo está diciendo y es como que yo quiero venir a conocer los emprendimientos en tecnología en Barranquilla y ni siquiera hay un escenario para conocerlos. Y yo creo que eso es bastante preocupante. Si uno quiere emprender, ¿dónde hago networking si no tengo dónde hacerlo? Ujú. No, y sabe una cosa, Gaby y Santiago, que nos ha hecho caer en cuenta. El problema no solamente es de escenario, pero es de cultura. Es crear esa cultura de hablar de emprendimiento, de hablar de startups. Porque es que hay un tema. La creatividad aquí en la costa es una cosa loca, pero la gente como que se desmotiva en seguir adelante su emprendimiento por todas las barreras que puede tener un mercado tan limitado. Eh, para terminar, quiero que nos digas los emprendedores costeños que queremos llegar a México, que queremos llegar a Estados Unidos. Ujú. ¿Cómo te contactamos algorítmica para que lleven nuestro emprendimiento a otro nivel? Sí, con todo gusto nos pueden contactar por LinkedIn. Es como nuestro principal medio porque es una red profesional. Por correo también, Aquí contacto, vamos a dejar sí, los un datos cintillo, no sé. sí, Ajá. perfecto. Entonces ahí te pueden contactar a tu firma, a Sí, tu equipo y nos pueden ayudar a exponenciar. Porque, ¿qué es lo importante? Lo que queremos lograr con este capítulo es que los emprendedores costeños se coman el cuento ujú, y sepan que tienen un aliado en México. O sea, tú estás en Guadalajara, sí, pero digamos que tú trabajas en todos los estados mexicanos sí, y en Estados Unidos. así es. Entonces, un mensaje que les quieras dar a esos emprendedores que se quieran aventurar a exponenciar su negocio en México. Sí, justo tú lo acabas de decir, que se la crean, que crean que pueden llegar a otros mercados, que pueden llegar a todo el mundo si ellos quieren. Eh, la, la vía o las puertas están abiertas, simplemente es dar el paso y, como diríamos en México, aventarse. Sí, Entonces, este es un nuevo episodio. Básicamente lo que hicimos fue compartirles pues una charla con un experto que también es un abogado y nos vemos el próximo jueves en el siguiente episodio de Negocios Inteligentes.